Buenos días. Empezamos la unidad 2 de la materia de TICs aplicadas a la gestión financiera. En esta unidad vamos a ver lo que son los sistemas de información para apoyar los procesos de negocios. Contienen principalmente la introducción a lo que es la informática y la computación, los mapas mentales y los organigramas, las redes sociales, los procesadores de texto, que son las hojas de cálculo, que es lo que significa manejar a través de correo electrónico la información y dar una breve pero precisa información de cómo realizar las eh, presentaciones electrónicas multimedia, ¿sí? Pues bien, el objetivo de esta unidad va a ser el de conocer las herramientas para incorporarlas a la aplicación que ustedes quieran darle de la información y la comunicación para hacer informes efectivos y excepcionales en el futuro. Empezamos con la introducción a la informática y la comunicación. La informática, como bien lo decimos, es la ciencia del tratamiento automático de la información y el estudio de sus procesos. Abarca además los aspectos ligados con la elaboración, creación, empleo y mantenimiento de los sistemas de procesamiento de dicha información. Por tanto, la informática incluye el hardware, el software y aspectos de la organización. Hay varias componentes dentro del uso de la informática, que son, por ejemplo, el ordenador, ¿sí? El hardware, que es parte del hardware, y el software, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos, no? El hardware, ¿qué es? Se deriva de la palabra inglesa que significa duro, hard, de duro, y se utiliza para referirse a toda la parte física de un ordenador y sus componentes físicos y su equipamiento, como son el cable, los teclados, los circuitos electrónicos, el gabinete, etc. El software, como su traducción en inglés lo dice, es soft, suave, ¿sí? Pero tiene que ver con la intangibilidad de la aplicación. Este término abarca todo lo que es la parte lógica de la gestión, del uso en la informática. Es el conjunto de programas donde se pueden ejecutar desde una computadora. Es todo lo que puede modificarse, sean programas, datos, y que podemos incluso grabarlos o cambiar día a día. Ejemplo de estos software son los sistemas operativos, los graficadores, las planillas de cálculo, los editores de textos, etcétera. Un concepto nuevo que existe es el humanware, que es básicamente el programador de una empresa, ¿no? Sin él no podría funcionar, ¿no? Las empresas o los programas que existen para poder desarrollar la transaccionalidad. Las unidades de medida que hay en informática son universales y se traducen en las siguientes unidades, el cuadrito que estamos viendo acá, ¿no? Un bit es de 0 a 1, equivale casi a nada de kbytes. Un byte son 8 bits, un kilobyte son 1000 bytes, un megabyte son 1024 kilobytes, un gigabyte es de 1024 megabytes, un terabyte desde 1024 gigabytes. Para llevarlos a ejemplos, por ejemplo, en la conexión de Internet se mide por la velocidad a la que se transmiten los datos. Esta velocidad está demostrada en estas unidades de medida. Normalmente en las personas acá en Latinoamérica tenemos una conectividad entre 50 a 100 megas que no llega todavía, es muy baja para lo que en Europa, por ejemplo, se maneja ya conectividades de 1 giga con servidores o servidores internet que son mucho más especializados y conectados a satélites mucho más potentes, ¿no? Las tecnologías buscan principalmente reducir los costos, racionalizar los procesos, otorgar mejor calidad de la información, ¿sí? Ser más rápido a los cambios con las respuestas que hay que dar, tener accesibilidad adecuada y ahorrar tiempo en cuanto a los desplazamientos. Hoy en día podemos tener conectividades a millones de kilómetros en el mismo tiempo solamente por una videollamada. Por tanto, en ese mismo momento ya se eliminan barreras geográficas. No tenemos que estar como hace 20, 30 años que viajar y para presencialmente poder comunicar una idea, ¿no?
la relación directa del usuario con otra parte, ya elimina también cualquier intermediario a través de una adecuado uso de la informática y de la computación. En la estructura de organizar una ah, buena empresa, ¿sí? Y no solamente una empresa, sino un buen sistema de gestión. El primer paso es crear en su cabeza un mapa de por dónde conducir. Y esto es lo que son los mapas mentales. Los mapas mentales sirven para expresar visualmente un pensamiento o información, pero de forma gráfica o simbólica, pero resaltando los vínculos entre ellos, ¿no? Como vemos en el ejemplo, hay una manera de la parte central cómo interactúa con las partes físicas subjetivas esta idea central para poder llegar o conseguir un objetivo. Las características de los mapas mentales son que tienen estructuras que son las que dan la forma, las que sitúan un tema principal en el centro y luego salen, por decir, las ramas alrededor de todo su contorno y se caracteriza por verse como una red neuronal con un centro y ramificaciones alrededor con subítems, ¿sí? Como estamos viendo acá, ¿no? Pero, y no hay límites en cuanto a niveles de ramificaciones. Pueden colocarse imágenes o ilustraciones, etcétera. Las ramas son los elementos de los mapas mentales, ¿sí? Son otro rasgo característico. Son líneas que unen nodos y generalmente se usan con diferentes colores para organizar y agrupar los conceptos, ¿sí? Los nodos, cuanto a los nodos, podemos ver que en ciertos diseños pueden haber y en otros no. En los que no hay nodos se utiliza directamente el estilo rama y un texto conector por sobre la rama para explicar la relación entre ambos. Y los conectores son los que conectan las palabras o frases cortas que van por sobre las ramas, ¿sí? Para poder explicar la relación entre nodos o los mismos, pueden utilizarse como el nombre del nodo en sí mismo, ¿sí? El diseño, que es lo que ya vemos como el gráfico, podemos ver variedad de colores para agrupar ramas y conceptos y además incluir imágenes nos ayuda mucho al desarrollo y la lectura del gráfico. Es posible diseñarlo a mano también, si tiene una persona habilidad para la ilustración. También se pueden crear a través de programas ya realizables en el mundo, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta de comunicación que nos posibilita el intercambio de ideas, información, datos a través de la web. Es muy común que los términos de social media y redes sociales se utilicen para hacer referencia a lo mismo. Sin embargo, no lo son. La mejor forma de poder entender la diferencia es conociendo el concepto de red y de media. Social media hace referencia a la información que compartimos como artículos, videos, un GIF, un archivo GIF, imágenes o una actualización de algún evento. La red social tiene que ver con la conexión entre su perfil y su audiencia, ya sea en esta audiencia amigos, parientes, clientes o extraños. Esa red social en es complementaria a su intención de comunicar algo, ¿no? Y podemos, como tenemos en el ejemplo, varios tipos de redes sociales, el Facebook, Twitter, el WhatsApp, LinkedIn, eh, Instagram, cada una de ellas con sus particularidades y sus fines. Facebook nació con la intención de que socialmente las personas que antes no podían físicamente entablar una conversación cara a cara pudieran mostrarse o mostrar cómo son. Twitter es mucho más de opinión, aunque ha venido a menos en los últimos años con la reciente compra de Elon Musk, empezó una creciente tendencia eh, de mejorar su posición, incluso creciendo por dar una mayor libertad en las políticas que se están aplicando. Era una red que tenía muchas tendencias de políticas de una manera y ahora está tratando de que sea un poco más liberal. Instagram es una red social mucho más para jóvenes y tiene un crecimiento muy interesante durante los últimos años. Y WhatsApp, que es la red de comunicación de texto mundialmente más utilizada para poder interactuar con mensajería de textos.
LinkedIn es mucho más profesional y para personas mucho más adultas. Los procesadores de textos, como son usados, la mayoría de ellos son programas o sistemas informáticos, aplicaciones informáticas cuya principal función sirven para crear o editar o modificar textos, dejando de lado los sistemas físicos como antes eran las famosas máquinas de escribir, y es lo cual ha hecho que crezca mucho más la opción de poder hacer textos, libros y demás tipos de comunicaciones de una forma más adecuada. Entre los procesadores de texto tenemos algunos, el Google Sheet, Microsoft Word, los blocs de notas, el Word iPad. Entonces, en eso hay mucha oferta de tipos de procesadores de texto, pero el más usado definitivamente es el Microsoft Word. Las hojas de cálculo, de igual manera, han ayudado muchísimo a la gestión financiera, a transparentarla y hacer de un acceso mucho más rápido, haciendo que la funcionalidad y la versatilidad ayuden a todas las instancias, no solamente financieras, sino también administrativas y operativas. Estas hojas de cálculo, la más usada es Excel, se componen de algunos sistemas, celdas, filas, columnas, pero lo más interesante de ese orden son las aplicaciones que se hacen a través de las fórmulas y de las tablas dinámicas que sirven para combinar bases de datos, para extraerlas, para poder luego a través de ellas tomar decisiones con situaciones particulares que queramos nosotros calcular. Los correos electrónicos, hay algunos entre los cuales destaca básicamente el Outlook, que son sistemas de gestiones de emails que permite conservar los textos, también organizarlos para después poder trasladar hacia un sistema de bibliotecas, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de poder tener respaldo para gestiones futuras sobre lo que se está planeando como objetivos dentro de la empresa, ¿no? Las presentaciones electrónicas definitivamente son las que van a cambiar el mundo y están cambiando el mundo desde hace ya algún tiempo para poder convencer a un público objetivo. ¿Por qué? Porque nos muestran de una manera muy profesional, ¿sí? De una manera muy didáctica, utilizando recursos audiovisuales, creando diapositivas también que son digitales, sistemas para poder llegar al posicionamiento de las personas en su interés y poder tener el poder de convencimiento. Estas presentaciones electrónicas constituyen un apoyo visual cuando el ponente o el que quiere convencer está transmitiendo información sobre algún tema y se proyectan usualmente a través de un dispositivo, sea un ordenador o un proyector. Pero lo más importante de las presentaciones electrónicas medias es lograr tener una estructura y lograr tener los componentes adecuados para poder convencer al público objetivo. Los más utilizados son el programa el PowerPoint, pero tiene algunas características que deben ser tomadas en cuenta para lograr este poder de convencimiento, ¿no? Las partes de la presentación electrónica siempre deben tener, como decimos, una portada, un cuerpo y las referencias. Ya decíamos que los ejemplos de presentaciones electrónicas pueden venir a través de Microsoft PowerPoint, el OpenOffice y el sistema Prezi, que hay muchísimas presentaciones ya disponibles en las páginas web a través de los buscadores que tenemos. Bueno, esto ha sido todo por esta unidad. Hay otra tarea relacionada al avance de este módulo, que es continuación del anterior. Espero que tengan éxito en la evaluación y seguimos adelante. Muchas gracias.